vivamos bien, que aprendamos a vivir. Y para eso es la palabra. A eso se refiere también salvarnos. Todos los días, entonces, a las 7 de la mañana estamos haciendo esas dos cosas. Recuerda que los transmitimos por nuestro canal de televisión, Manantial TV. Así que en internet nos puedes sintonizar o si tienes datos igual en tu celular, puedes hacerlo a través de tu celular. Y las predicaciones y todo lo que Dios nos regala. El 20 de julio, festivo, tenemos nuestro ayuno de 12 horas, 7 de la mañana o de 11 horas, 7 de la mañana a 6 de la tarde. 3 ayunos en el año nosotros tenemos de todo el día, así que qué bueno que podamos hacer ajustes para poder venir. Muchos de festivos tenemos en el año, donde nos vamos a piscina, donde nos vamos a las playas, donde nos vamos a pasear, donde nos quedamos durmiendo en la casa. Qué bueno que hagamos de esos 3 festivos algo importante para Dios. Nosotros los soldados de Jesucristo no ayunamos para pedirle a Dios, por una sola razón. ¿Cuál? Con Dios lo tenemos todo. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? Ayunamos para darle gracias, porque lo tenemos todo. Ayunar para pedirle es como chantajearlo. Es decirle, Señor, yo voy a hacer un ayuno, pero si me ayudas. Voy a hacer un ayuno, pero si me sanas. Si no estuvieras enfermo y si no necesitaras, entonces, ¿harías el ayuno? Entonces seguro que no. Dios quiere que nosotros hagamos ayuno con necesidad o sin necesidad, por agradecimiento. Cuando lo tengo todo, debería más orar y ayunar por agradecimiento. Pero lastimosamente nosotros los seres humanos, cuando lo tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Y solo cuando necesitamos. Cuando alguien está enfermo, dice, pastor, ¿será que podemos ayunar para ver si Dios me salva? Eso es interés. Porque si no estuvieras enfermo, no ayunaras. Por lo tanto, Dios quiere algo diferente. Por eso nosotros no ayunamos para pedirle, nosotros ayunamos para darle gracias, porque con Él nada nos hace falta, porque con Él lo tenemos todo. Así sea en la escasez, con Él lo tenemos todo. ¿Qué es tenerlo todo en la escasez? Que aunque me pueda acostar con un pan y una aguapanela, me siento bien, me siento lleno, me siento satisfecho. Y hay otros que se acuestan comiendo pollo, y les da pesadilla, no pueden dormir, se sienten mal, ¿cierto? Por lo tanto, tenerlo todo en la escasez es eso, que con lo poco que pueda tener, viva bien. Eso es un milagro de Dios, eso es bendición de Dios. A veces nosotros pensamos que un milagro es que me sobre. No, milagro es cuando puedes vivir bien y aún no tienes nada. Eso es un milagro, porque teniéndolo todo, pues espera que debes vivir bien. ¿Sí o no? Si a ti te sobra el dinero, debes vivir bien. Raro sería que vivas mal teniéndolo todo. Por lo tanto, un milagro es que viva bien cuando no lo tengo todo, cuando me hace falta todo. Y pueda, Pablo, ¿qué decía? Porque yo sé vivir bien en abundancia y en escasez. Eso es bendición. Así que el 20 de julio estaremos en este lugar, si Dios lo permite, si Él no ha venido hasta ese entonces. El domingo que viene estamos de primicia, es nuestro primer domingo también. Y nosotros los soldados de Jesucristo hacemos algo que a todo el mundo le molesta. Nosotros le agradecemos a Dios con algo. El primer domingo del mes nosotros le decimos, Señor, con una libra de arroz vengo a decirte gracias porque a mí nunca me faltó el alimento. Y sé que hay otras familias que sí les faltó. Qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, yo todos los días y todas las noches me he acostado con el estómago lleno, pero sé que hay otros que se han acostado con hambre. Por eso, en agradecimiento, traigo esta libra de arroz, traigo estos huevos, para que esa persona que no tiene que comer, tenga que comer y el próximo mes le sobre. O sea, nosotros no le damos esa libra de arroz por lástima, sino bendiciendo. Cuando tú traigas ese domingo la libra de arroz, el mercado, lo que quieras, bendícelo y di, Señor, yo bendigo a la persona que va a recibir esta libra de arroz y que la próxima vez no le haga falta, antes le sobre. Y así como hoy nosotros le damos esa libra de arroz, mañana ella tenga tanto que también pueda dar a otra persona. Eso es transmitir bendición y no acaparar la bendición. Nosotros los colombianos sobre todo somos muy buenos para pedir, pero malos para dar. Nos molesta dar.
En todo, en lo social, en la iglesia, en el colegio, donde sea. La pobre profesora dice, vamos a pedir de a 100 pesitos para pintar el curso, ¿y qué hacen los padres de familia? Se van escondiendo, hechos los que leen el boletín, porque le molesta dar un peso, pero sí le gusta pedir. Dios ama al dador alegre. Eso es bendición también. Así que esos son nuestros anuncios, ya los conoces. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos hable en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellos que en sus hogares nos siguen, los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 7, que es lo que nos corresponde para hoy. Hemos estado estudiando la secuencia de Samuel. Recuerde que nosotros, los soldados de Jesucristo, estudiamos la palabra de Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, de capítulo a capítulo. Y no escogemos lo que a nosotros nos interesa, sino lo que va en ese orden. Para hoy el orden que nos corresponde en ese estudio es 2 de Samuel capítulo 7, y nuestro tema de hoy, el poder del agradecimiento. ¿Cómo es? El poder del agradecimiento. La gratitud es mucho más que un simple sentimiento o que una frase que nosotros expresamos y decimos gracias. El agradecimiento, la gratitud es una fuerza que sale del alma y que atrae bendiciones para nuestra vida. En lo secular, en el mundo, a eso le llaman el poder de la atracción. Y por eso hay hasta libros de eso. El poder de la atracción no es más que esa fuerza que sale de nuestra alma y que atrae cosas buenas, producto del agradecimiento que nosotros tenemos. Cuando alguien agradece a Dios, a las demás personas, a la vida, recibe más. Dios nos da más. Y esto es fácil de entenderlo. Cuando tú vas a una casa, a cualquier lugar, te sirven algo de comer y te ve comer con tanta alegría y tú le dices gracias, estuvo delicioso, gracias. Por lo general, esa persona ¿qué te dice? ¿Quiere más? ¿Sí o no? Producto del agradecimiento. Tú mismo, ¿cuántas veces lo has hecho? Cuando tú le ofreces algo a alguien, a tu hijo, a alguien, y esa persona te agradece con tanta emoción que tú consideras que lo que comió le agradó, por eso tú le ofreces más. Eso es normal. A nosotros nos dicen gracias, estuvo delicioso, gracias. ¿Y nosotros qué le decimos? ¿Quiere más? ¿Le sirvo más? Porque esa es la fuerza de esa atracción, pero del agradecimiento que nosotros tenemos y que sale del alma. Por lo tanto, el agradecimiento es mucho más que simplemente decir gracias. El agradecimiento es una fuerza que sale de nuestra alma y que atrae lo bueno. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, con los demás y con la vida, nosotros tenemos pensamientos positivos. Y esos pensamientos positivos es lo que hace que lo que hagamos nos salga bien. Cuando alguien tiene pensamientos negativos constantemente, se siente desanimada, se siente mal, ¿cómo le salen las cosas? Mal. No sé si a ti te ha pasado también. Cuando tú te sientes mal, cuando tú estás desanimado, todo lo que tú haces te sale mal. Y por eso en el mundo, ¿qué dice? Atrajiste ¿qué cosa? Todo lo malo. Y es como una fuerza, como un imán. Y eso no es que lo haya inventado el hombre, es que Dios lo está diciendo. Cuando nosotros somos agradecidos, Dios nos da más. Él dice que en lo poco, si nosotros somos agradecidos en lo poco, ¿qué hace Dios? Él nos da mucho. Si yo soy agradecido con lo poco. El problema es que muchas veces nosotros no somos agradecidos en lo poco. Nosotros queremos más, nosotros somos como seres insaciables. Queremos más, y entre más tenemos, queremos más. Cuando nosotros buscamos a Jesucristo tan solo por un milagro, pasa algo, y es que hoy Dios puede satisfacer tu necesidad. Pero ¿qué pasa el día de mañana? ¿Es suficiente con eso? Mañana ya tienes otra necesidad y ya estás insatisfecho con lo que Dios te dio.
Quieres una bicicleta porque estás cansado de andar a pie y pronto te cansas de la bicicleta. ¿Y qué quieres ahora? Una moto. Ya tiene la moto y se cansa de tener la moto, ahora quiere un carro. Y quiere el carro, quiere volver a la bicicleta porque está cansado de estar sentado en el carro. Porque siempre vivimos insatisfechos con lo que tenemos. Y eso se llama no ser agradecido. Por eso Dios ama a aquella persona que es agradecida. El agradecimiento es una orden de parte de Dios. Antes de centrarnos ahí en 2 de Samuel capítulo 7, miremos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice ahí? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias por todo. Eso es una orden de Dios. Lo que a Dios le agrada es que nosotros seamos agradecidos. Y lo que a Dios más le desagrada es una persona desagradecida. Ahí en Lucas 17, 17 y 18. Lucas 17, 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es la historia que nos relata ahí en Lucas? Que Jesucristo sanó a ¿cuántos leprosos? A 10. Y tan solo uno le fue a dar gracias. Y por eso él se extraña y Jesús dice, ¿cómo es posible? Sané a 10 y solo uno se acordó de venirme a dar gracias. Le dice a él, ¿sabes qué? Tú eres salvo. ¿Los otros qué fueron? Sanos. Pero él ¿qué fue? Salvo, que es muy diferente. Alguien puede ser sano de su enfermedad, mas no salvo. La salvación no solamente tiene que ver con la vida eterna allá en el más allá. La salvación tiene que ver con ese milagro integral en nuestra vida, que Dios transforma nuestra manera de vivir. Hay personas que yo conozco que han estado paralíticas en una silla de ruedas, Jesucristo los ha sanado, y ahora que pueden caminar tienen una vida paupérrima, una vida miserable, y ya puede caminar. Cuando vivía con su esposa, con sus hijos, estando en la silla de ruedas, vivían juntos, vivían felices. Ahora que Dios lo sanó, lo primero que hizo es irse con otra. Y Dios lo sanó. Pero vivía bien cuando no estaba sano. A eso se refiere también la salvación. Ya te hice el milagro, te sané, pero ¿cómo está tu vida? Dios quiere mucho más que solamente un milagro financiero, un milagro de salud. Él quiere restaurar mi vida. Y eso también tiene que ver con la salvación. La salvación no solamente tiene que ver con un día yo esperar vivir en el cielo, sino vivir bien aquí en la tierra. Tú conocerás muchas personas que son prósperas porque Dios los bendice. Pero ¿cómo viven? Muchos viven mal. Muchos en un infierno y tienen todo para ser felices, tienen dinero en abundancia y viven mal. Conozco personas que se ganan menos de un salario mínimo y viven muy bien, viven felices, lo tienen todo. Y uno dice, ¿cómo es posible que tenga todo ganando tan poco? Y hay personas que lo tienen todo para ser felices y viven tan mal. Eso no es bendición. Por lo tanto, entonces, lo que Dios quiere es un milagro total. A Cristo le molesta que alguien sea desagradecido. Y nosotros los cristianos sí que somos desagradecidos. Cuando nosotros tenemos una necesidad y nos acordamos de buscar de Dios. Cuando nosotros tenemos una necesidad queremos orar. Pero cuando Dios suple nuestra necesidad, ya nos olvidamos. Ya ni nos congregamos, ya no leemos la palabra, ya no oramos, porque ya Dios hizo el milagro, ¿ya para qué? Y a Dios eso le desagrada. Por eso, ¿qué dice Jesús? Sané a 10, y tan solo uno
Y para completar y para la tapa, ese uno que fue a agradecerle, ¿era quién? Extranjero. No era ni de su pueblo siquiera. No era de los suyos. Qué triste que para Jesucristo muchos de los que le agradecen son personas que a veces ni creen en Él. Y nosotros que decimos ser cristianos, ni nos acordamos. Los 9 que eran de su propio pueblo ni siquiera fueron a darle gracias. Nosotros somos así, nos acostumbramos tanto a los milagros que creemos que es una obligación que Dios haga milagros. Y nos enojamos. Hay cristianos que se enojan con Dios. ¿Sabes qué? Yo ya estoy cansada de orar, parece que ya no me oye. Esta es la última oportunidad, Señor. Si hoy no me haces el milagro, me voy al mundo. Como si el daño se lo hiciéramos a Dios. Dios ama a quien es agradecido. Y nosotros también. ¿Tú a qué tipo de hijos, amigos, conocidos prefieres? ¿A los malagradecidos o a los que son agradecidos? Nosotros todos le servimos con amor a aquel que es agradecido. Aquellas personas que le hacemos un favor y ni se acuerdan siquiera de decirnos gracias, muchas veces ya no le queremos hacer el favor. Hay personas que inclusive hasta son malas paga, pero muy agradecidos. No sé si te ha pasado, tienes amigos que sabes tú que cuando te piden plata ellos no te pagan, pero son tan agradecidos contigo que cuando alguien te va a pedir otra vez el favor, la gente te dice, ay hombre, ¿para qué le prestas si sabe que no le va a pagar? ¿Y tú qué haces? Pobrecito, pero es que... Y vuelves y le prestas. Y sabes que él no te va a pagar. ¿Qué te motiva a volverle a hacer el favor? Su actitud, su forma de ser, el agradecimiento, su humildad. Eso hace que dice, bueno, le voy a prestar otra vez. La última. Y de última en última ya van 10 años. Pero el agradecimiento te motiva a seguirle haciendo favores. Y lo mismo pasa con Dios, cuando nosotros somos agradecidos con Dios. Sea en lo poco o en lo mucho. Así te tengas que acostar con un pan y una aguapanela, que le podamos decir gracias, Señor. Gracias. Igual sin ti me hubiera acostado sin nada. Pero gracias a ti, aunque sea un pan y una aguapanela. Gracias, Señor. Y esa noche duermes como un bebé. Es más, bien físicamente, gordo. Y uno dice, ¿cómo es posible que esté gordo y si no tiene ni para comer? ¿Eso qué es? Bendición de Dios. Y hay otros que comen como lima nueva y no engordan ni a bala. Y quieren, pero no pueden. Mira que la bendición va más allá entonces de simplemente recibir un milagro. ¿Cómo desarrollar el poder del agradecimiento? Es lo que vamos a mirar. Ubiquémonos ya en 2 de Samuel capítulo 7. ¿Cómo desarrollar ese poder del agradecimiento? ¿Cómo hacer que nosotros seamos agradecidos entonces, si es tan importante para Dios ese factor? Primero, reconoce lo bueno que ahora vives. Así parezca poco, pero reconoce que con Cristo ahora estamos mucho mejor. Que nos falta muchas otras cosas, es verdad, pero que estamos mejor que antes, mejor que ayer. Cada día con Cristo vamos mejor. Miremos ahí en el versículo 1. En el versículo 1 del capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿qué dice? ¿Cómo comenzó el sentimiento de agradecimiento que vamos a ver con David? Dice que David llegó a un momento donde se puso a mirar y dijo, bárbaro, yo ya tengo donde vivir y vivo como, dice él, bien, en paz, como rey. Él empezó a darse cuenta de cómo él vivía. ¿Recuerda quién era David? ¿Quién era David? ¿Lo tenía todo? ¿Vivía en un palacio? No, era un muchacho que andaba atrás de las ovejas. Y ahora su vida era transformada. Dice que David se sentó un día y se puso a mirar lo que había pasado con él. Dijo, ahora, ¿qué dice ahí? Que comenzó en el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba, ¿dónde dice? En su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. ¿Cómo andaba David? De guerra en guerra.
perseguido por Saúl y perseguido por todo el mundo. Los filisteos atrás de él. Pero dice que llegó un momento donde él ya tuvo un tiempo de reposo y él estaba ¿dónde? En su casa, en paz, y él empezó a darse cuenta de eso. Qué bueno, esta mañana te invito, mira a tu alrededor, mira tu vida, mira cómo es ahora. Tal vez no vivas en un palacio, pero ¿cómo vives ahora? Es igual a cuando estábamos allá afuera, tirados tal vez en una calle, o metidos en una cantina, o en un infierno, nuestro hogar donde no se podía ni hablar. ¿Cómo es tu vida ahora? Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a agradecer. Cuando yo no valoro lo que tengo, me es difícil ser agradecido. Nadie va a agradecer cuando considera que vive mal. Nadie va a agradecer cuando considera que está mal. Debes a mirar cómo es tu vida ahora. Y cada uno de nosotros ha cambiado, es diferente. Tal vez sigas ganando lo mismo, pero ahora ha pasado algo importante, y es que vives en paz, vives tranquilo. Nosotros los cristianos tenemos una particularidad, y es que podemos tener más problemas que los que no son cristianos, pero ¿cómo vivimos? Bien. Por eso es que muchos dicen es que los cristianos son como locos, con problemas, con dificultades y llenos de gozo y llenos de alegría. Esa paz, ¿quién la da? Cristo. Jesucristo no va a hacerte millonario de la noche a la mañana, porque eso es una mentira, pero sí te va a enseñar a vivir bien. Tengas lo que tengas mucho o tengas poco. Es estar satisfecho con lo que tenemos. Ahora, estar satisfechos con lo que tenemos significa entonces resignación. No, anhela cada vez más, pero agradecido con lo que tienes ahora. Agradece lo que tienes y lucha por tener algo mejor. Tienes un carro pequeño y quieres otro más grande, no es pecado que anheles otro más grande, pero sea agradecido con el que tienes. Porque a Dios le molesta es que reniegues de lo que tienes por estar buscando otra cosa. ¿Y sabes por qué le molesta? Porque ese es el principio de la infelicidad. Una persona infeliz es aquella que no es capaz de disfrutar lo que tiene por estar anhelando lo que no tiene. Y hay cantidad de gente infeliz que pudiera ser feliz con lo que tiene, pero no es feliz. ¿Por qué? Porque está anhelando lo que no tiene. Muchas de nuestras mamitas, ¿por qué viven infelices? Porque está sirviendo el desayuno y en lugar de sentarse a disfrutar el desayuno, ¿en qué está pensando ya? En el almuerzo. Ay, ahora que hace de almuerzo ya, pues disfruta el desayuno, ahora piensa qué hace de almuerzo. Pero ni es feliz comiendo el desayuno, ni es feliz en el almuerzo, porque a la hora del almuerzo ya está pensando en qué va a hacer en la comida. Y no disfruta cada momento. ¿Cómo desarrollo el agradecimiento? Valora lo que tienes, mira lo que tienes. Tal vez no será lo más grande ni lo más importante, pero es lo que Dios te ha dado. Valóralo. Ama a esa mujer que tienes a tu lado, ese hombre que tienes a tu lado, esos hijos, esa familia. Valóralo. Y entonces empezarás a ser agradecido. De esta forma actúa también el mundo. Cuando yo soy agradecido, entonces las cosas vienen más hacia nosotros. Miremos ahí en Mateo, y después volvemos donde estamos, Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le dice ahí en la parábola? Bien siervo, porque fuiste fiel en lo poco y ahora te pondré, ¿qué dice? En lo mucho. Y cuando habla de fidelidad está hablando de ese agradecimiento. Bien, te veo feliz con lo que tienes. ¿Sabes qué? Te voy a dar, ¿qué dice Dios? Más. Te voy a dar más. Y eso es la bendición de Dios. En el mundo secular, ya dijimos, funciona así. Si tú le sirves algo de comer a alguien y lo ves tan agradecido y disfrutando lo que le das, que tú le preguntas, ¿quiere más? Y así es en el mundo sobrenatural.
Así es en ese mundo celestial. Cuando nosotros somos agradecidos con lo que Dios nos da, la vida nos ofrece más. ¿Quieres más? El secreto para que tú y yo podamos tener una vida de prosperidad, entonces, ¿cuál es? Valora lo que tienes. Si quieres tener más, valora lo que tienes hoy. Si tú no valoras lo que tienes hoy, difícilmente vas a tener más. Hay gente que anhela ser millonario, pero no disfruta cuando es rico. Y hay gente que quiere ser rica, pero no es agradecida cuando es pobre. Pero ¿cómo voy a ser agradecido de ser pobre? No porque te guste ser pobre, sino porque le digas a Dios, gracias, aunque tengo poco, pero gracias. Y puedo vivir bien con eso poco. Si tú eres agradecido en lo poco, Dios te dará, ¿qué dice? Lo mucho que tanto anhela tu corazón. Segundo, reconociendo lo que Dios y otros han hecho por ti. Reconoce que hay personas que te han ayudado, no todos te han tirado. Reconoce que Dios te ha ayudado y que lo que tenemos es gracias a Él. Ahí en el versículo 2 del capítulo 7, ¿qué dice? Dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en cortinas. ¿Y qué es lo que le preocupaba entonces a David? David, ya que estaba descansando, David dice, mira, yo vivo en una casa, en un palacio, y la presencia de Dios, que es el arca, en ese momento, ¿qué dice? ¿Está en qué? En cortinas. ¿Cómo es posible, dice David, que yo viva en un palacio y que mi Dios tengamos que irnos a reunir en unas cortinas? Agradecido con Dios, agradecido con las personas. Lo que pasa con el templo, cuando nosotros damos algo por el templo es por ese agradecimiento. Cuando nosotros decimos, Señor, ¿cómo es posible que a mí me bendigas tanto, que en mi casa no me falte nada, que yo tenga un buen empleo y que tu iglesia donde nosotros nos congregamos ya se va a caer? Eso es lo que estuvo diciendo David, ¿cierto? David dice, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y que el arca esté en qué dice? En unas cortinas. Ahí es cuando surge la idea de construir el templo. Por agradecimiento. Cuando tú valoras lo que otros hacen por ti, entonces desarrollamos el agradecimiento. Y recuerda que el agradecimiento es esa fuerza que sale de nuestra alma que atrae bendiciones. Una persona agradecida atrae bendiciones. Y vive bien. No le hace falta nada. Porque es agradecida con Dios y con los demás. Una persona agradecida deja las puertas abiertas para una nueva oportunidad. Una persona malagradecida cierra las puertas de toda oportunidad. A una persona malagradecida nadie le quiere volver a hacer el favor. A una persona agradecida, así sea mala paga, pero agradecida, siempre habrá alguien que le haga un favor otra vez. Por eso el llamado de esta mañana, sea agradecido con Dios, con la vida, con las personas. Y de esa manera atraerás bendición para tu vida. En el mundo a esa fuerza que dijimos le llaman el poder de la atracción. Pero no es ningún poder de atracción, es esa fuerza que genera el agradecimiento, porque es de Dios. Y Él lo obliga y Él ordena. Sean agradecidos ¿en qué dice? ¿En cuántas cosas? En todo. Sea agradecido en todo. Aún en las cosas que parece que para nosotros son malas, porque para Dios todo tiene un propósito. Aún eso malo que para ti te parece, para Dios tiene un propósito. Algo bueno de ahí va a salir, de eso que parece que estás viviendo mal. Por lo tanto, entonces, reconoce lo que Dios y otros han hecho por ti. Tercero, reconoce que lo que tienes es más que lo que mereces. No porque tengas una actitud de menospreciarte, sino porque nosotros no hemos hecho lo suficiente como para tener lo que tenemos. Eso es obra ¿de quién? De Dios. Reconoce que tú y yo, por nuestro comportamiento, no merecíamos todo eso que hemos recibido. Ahí versículos 18 y 19,
¿qué dice David? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Qué es lo que nos está diciendo en estos dos versículos? David dice, Señor, la verdad es que yo no merezco esto que me está pasando. ¿Qué he hecho yo para tener esto? ¿Qué he hecho yo para vivir en un palacio? Y como si fuera poco, todavía bendices a mi familia. Ahí está hablando del porvenir, de sus hijos. Porque Jehová dice, nunca faltará un rey en tu familia, siempre vivirás bien. Y por eso David le duele tanto en el corazón y dice, Dios, no merezco todo esto que tengo. ¿Cómo es posible que yo viva en una casa? ¿Cómo es posible que yo tenga este palacio? ¿Cómo es posible que yo viva tan bien cuando yo no he hecho nada por eso? Cuando yo era un pecador, cuando yo adulteré con una mujer, cuando yo maté a un hombre, cuando yo hice cosas tan malas. ¿Cómo es posible que ahora yo lo tenga todo? Y como si fuera poco lo que me has dado, todavía prometes bendecir ¿a quién? A mi familia. Eso es ser agradecido. Y qué bueno que nosotros pudiéramos decir, Señor, la verdad es que yo no merezco lo que tengo. Me has ido pagando las deudas, no tengo deudas, y si las que tengo son pocas, me has ayudado a vivir de un salario que otros tal vez no vivirían, me has enseñado a vivir bien. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, tal vez yo no gano millonadas, pero con lo que gano vivo bien? Tengo una casa donde vivir. Hay otros que no la tienen, y si tú no tienes una casa propia, qué bueno que puedas decir, Señor, con lo que yo gano no viviría ni en esto, con arrendo, pero gracias a ti estoy viviendo, no sé ni cómo. Si no fuera por ti ya me hubieran echado hace ratos, pero estoy aquí todavía. Y como si fuera poco, cada vez me bendices más. Y como si fuera poco, tú cuidas a mis hijos, cuida a mi familia. Eso genera agradecimiento cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No sé qué cosas habrá hecho en tu vida, pero yo sé que ha hecho cosas. ¿Amén? Yo sé que Dios ha hecho cosas en tu vida. Dios ha hecho cosas en mi vida y no las merecemos. No porque nos menospreciemos, no, sino que debemos ser agradecidos en ese sentido. Señor, lo que tengo, la verdad es que no lo hubiera conseguido sin tu ayuda. ¿Cuántos de nosotros vivimos bien? Tal vez tenemos negocios y no los merecemos. Y uno dice, Señor, ¿cómo es posible que teniendo este negocio tan pequeño, viva? Hay gente que se admira inclusive de los negocios que podemos tener. Y hay gente que dice, ¿y con eso vive? ¿Y con ese negocio tiene todo lo que tiene? Bárbaro. ¿Qué estará haciendo? Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Porque la verdad es que con ese negocio que tú y yo tenemos no viviéramos como vivimos. La verdad es que con ese salario que tal vez tú y yo nos ganamos no viviéramos como vivimos. Es por la ayuda de nuestro Dios. Hay gente que no cree eso y hay gente que es porque yo me quemé las pestañas. Te hubieras quemado hasta la peluca, igual no pasa nada. Hay mucha gente allá afuera que tiene 3, 4 títulos universitarios y está desempleado. ¿O no? Hay gente que tiene 2, 3 títulos universitarios y está desempleado. Y muchos de nosotros con un solo título o a otros sin ninguno y bien empleados. Y ganando dinero. ¿Eso no es milagro de Dios? Hay personas que su vida entera la pasaron estudiando y hoy están igual en la esquina desocupados. Y hay personas que con lo poquito que se han preocupado por aprender, hoy viven bien. Y eso es lo que dice David. ¿Cómo no ser agradecido contigo si yo no merezco lo que tengo? Lo que tengo, yo me doy cuenta, dice David, que proviene de ti. Yo no era nada. Y ahora, ¿dónde vivo? Dice David. En un palacio. Gracias a ti. Y como si fuera poco, por eso David no era del que se la pasaba pide más y pide más. No, David dice como si fuera poco. No solamente me ayudas a mí, sino que ayudas a mis hijos, ayudas a mi familia. Como si fuera poco.
Y esta mañana Cristo quiere decirte eso. Como si fuera poco lo que yo te doy, te quiero seguir bendiciendo. Te quiero seguir dando más. Lo único que quiero es que seas, ¿qué dice? Agradecido. Una persona agradecida evita ser orgullosa. Una persona malagradecida se vuelve orgullosa. Y lastimosamente el orgullo no es sino parte de la ignorancia. Todo ignorante, ¿qué es? Orgulloso. No tiene nada de qué creerse, pero se cree. Y no tiene nada de qué creerse. Ni estudios, ni plata, ni nada. Pero orgulloso. Y no tiene nada de qué creerse. Si tú miras a cualquier orgulloso, dice, oye, ¿y por qué se cree si no tiene nada? Si lo comparas con otras personas, no vale nada. Pero orgulloso. Por eso es que a Dios le desagrada ese tipo de personas. Y no solo a Dios, a todo el mundo. Nadie quiere andar con una persona así. Y por eso es que después dice, ¿por qué me huyen? Es que no me quieren. No, es que ¿quién va a querer una persona así? Nadie. Debo ser agradecido. Reconoce que lo que tenemos es más que lo que merecemos. Cuarto, siéntete bendecido. Si te sientes bien, vivirás bien y los demás te mirarán bien. Si tú te sientes mal, ¿cómo vas a vivir? Mal. ¿Y los demás cómo te van a ver? Mal. Siéntete bien. Ahí en el versículo 21, ¿qué dice? Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Todas estas grandezas provienen de ti. ¿Qué sentía David que lo que había recibido qué era? ¿Pequeño? Grande. Él dice, toda esta grandeza que has hecho en mí proviene de ti. ¿Él cómo se sentía? Bien. Qué bueno que esta mañana tú te mires a ti mismo y a ti mismo te señales y digas, Señor, toda esta grandeza que has hecho es por tu amor, es por tu misericordia. Que aprendamos a valorarnos y querernos. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Si tú no te amas, nadie te va a amar. Ámate a ti primero. Es más, es un mandato bíblico. Ama a tus semejantes, ama a los demás, como dice, como a ti mismo. ¿Qué está queriendo decir? Que así como yo me amo, amo a los demás. Una persona que no se ama a sí mismo es difícil amar a otros. ¿Cómo puedes amar a otros cuando ni siquiera tú te amas? ¿Cómo puedes valorar a otros cuando tú no te valoras? David dice, toda esta grandeza que tú has hecho es por tu amor. Y cuando él hablaba de esas grandezas, ¿a quién se refería? ¿Al perro, al gato, al de allá afuera? Se refería a él mismo, a lo que Dios le había dado. Qué bueno que cuando tú y yo lleguemos a nuestra casa, no importa lo humilde que sea, nosotros miremos nuestra casa, sea en arrendo, sea en anticrés, sea tuya, como sea, cuando entres a esa casa digas, Señor, toda esta grandeza es por ti, es por tu amor. Que aprendas a valorar. Que cuando tú abres la cortina, la puerta de tu negocio, tú digas, Señor, toda esta grandeza es por ti. Y no que abras el negocio y digas, este chuzo. Es que aquí ya no se vende nada. Mientras tú sigas viendo tu negocio como un chuzo, mientras tú sigas viendo tu negocio como algo que ya no se vende, ¿cuándo se va a vender? Nada y nunca. Si tú, que eres la dueña, lo ves como un chuzo, si tú que eres el dueño, lo ves como algo que no se vende, ¿cómo crees que lo ven los demás entonces? Tú tienes que valorar lo que tienes. David dice, Señor, esta grandeza que me has dado proviene de ti. Y no importa cuán pequeño sea tu negocio, cuando tú lo abras, di, Señor, esta grandeza proviene de ti. ¿Y sabes qué? Ese negocio nunca va a quedar así como está. Cada vez va a ser más grande. Amén. Porque así lo ves. Porque así lo crees. Tú eres lo que tú crees. Si tú te crees un pobre diablo, no eres más que un pobre diablo.
Pero si tú te crees alguien importante, hijo de Dios, eres un hijo de Dios y eres importante. Pero si tú te ves así, David miraba lo de él como algo grande. Señor, lo que tú me has dado es grande. Qué bueno que cuando llegamos a nuestra casa digamos, Señor, esta grandeza de familia es gracias a ti. Pero a veces, ¿cómo llega? Ya han de estar. Es que esos diablos que estarán haciendo en la casa. Y cuando llegas encuentras un poco de diablos que han desbaratado todo. Porque así los ves. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Como unos diablos que ya no los soportas? ¿O como unos benditos de Dios que son un poco inquietos? Que es muy diferente. Yo puedo ver a mis hijos como unos diablos insoportables o los puedo ver como unos benditos de Dios que son un poco molestos y que tengo que corregirlos. Es diferente, ¿cierto? Pero como a veces nosotros no entendemos eso, ¿cómo estás mirando lo que Dios te ha dado? 4 puntos importantes de cómo desarrollar el poder del agradecimiento. Vamos a mirar qué proporciona el poder del agradecimiento, qué ocasiona el poder del agradecimiento. 3 cosas importantes también en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace ese agradecimiento en nosotros? Primero, cambio en nuestra manera de pensar. Cuando nosotros somos agradecidos, nuestra manera de pensar cambia. Porque antes tú, ¿por qué no agradecías? Porque mirabas que lo que tenías no servía para nada. Esa era tu manera de pensar. Cuando yo soy agradecido, yo cambio mi manera de pensar. David estaba cambiando su manera de pensar. Él cómo miraba todo lo que tenía. Como algo grande. Eso es cambiar la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Cómo piensas tú? Si tú piensas como un pobre, vivirás como un pobre. Si tú piensas como una persona pudiente, serás pudiente. Todo depende de cómo tú es lo que miras y piensas. Filipenses 4:8, ¿qué nos dice? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué dice? Pensad. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Todo lo que es bueno, lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es grande, en eso pensad. Piensa en eso. Piensa en cosas buenas. Si tú te levantas pensando que ese va a ser el peor día de tu vida, ¿cómo será? Así será. Nuestra forma de pensar es importante y aquí lo hemos dicho muchas veces. Tú sales de tu casa bien arregladito, bien arregladita, te echas perfume, sales contenta, sales contento, vas por la calle y ¡tum! Te encuentras con ese pesimista, con ese que piensa todo lo negativo. ¿Y qué es lo que te dice? Está enferma, la veo mal. Y inmediatamente, ¿cómo te sientes? Mal. Porque cambió tu manera de pensar. Tú saliste pensando que estabas bien, pero esa persona logró cambiar tu manera de pensar y ahora piensas que estás mal. Y por eso apenas llega a la casa a verte al espejo, las ojeras. Y te sientes mal. Saliste contento, saliste contenta, pero como cambiaron tu manera de pensar, ahora vives mal. Tu manera de pensar, la mía, nuestra manera de pensar, influye en nuestra manera de vivir. Como tú pienses que eres, así serás. Hay personas que están totalmente desanimadas, que no saben qué hacer, y su vida es así. Y todo lo que hace, ¿qué dijimos? Le sale mal. Cuando tú estás animado, cuando tú estás contento con lo que haces, cuando tú ves como importante lo que estás haciendo, ¿cómo te quedan las cosas? Bien, las disfrutas. Cuando tú estás pensando todo lo negativo, cuando piensas que todo te sale mal, todo te sale mal.
coges el martillo para arreglar esa pata de la mesa, a lo que haces para atrás se te va para atrás, rompes el televisor, cae el televisor en tu pie, te corta. Bueno, ¿qué no te pasa? ¿Sí o no? Hay días donde todo parece que le sale mal. No da una. ¿Sabes por qué? Porque dejaste que alguien cambie tu manera de pensar. Porque estabas pensando en todo lo negativo y en todo lo malo. Por eso ahí en Filipenses, ¿qué dice? Cambia tu manera de pensar. Piensa en qué dice, en todo lo bueno, en todo lo hermoso. Cuando te levantes, aunque el día esté oscuro, nublado, lloviendo, piensa que ese día va a ser el mejor. Pero a veces nos levantamos y solo porque está haciendo frío, ¿qué decimos? No, este día sí va a estar feo. Y vas a tu negocio y no vendes nada. Porque te levantaste pensando eso. Por muy feo que parezca el día, debería decir, Señor, ese va a ser el mejor día para mi vida. Eso es lo que piensan los mentalistas y creemos que ellos están en contra de Dios. No, ellos lo tomaron de la palabra, solo que no le dan la gloria a Dios. Todo psicólogo, todo mentalista, los que dicen practicar yoga, si tú le pones cuidado, todo lo que ellos dicen, ¿dónde está? En la palabra, solo que no le dan la gloria a Dios. Es lo que nos está diciendo en Filipenses. Piensa de manera positiva, si quieres vivir de manera positiva. O si quieres vivir mal, piensa mal. Todo depende de nosotros. Es más, la riqueza no está en el bolsillo. La riqueza está ¿dónde? En la manera de pensar. Hay gente que se ha ganado la lotería, millones, y hoy sigue siendo pobre. ¿Por qué? Si se ganó millones. Porque él nunca pensaba como rico, ni sabe que es ser rico. Solo era un pobre diablo que ahora tiene plata. Y por eso le duró 1 año, le duró 2 años y se le acabó. ¿Porque él pensaba como rico? No. Era un pobre que tenía plata porque se la ganó. Y así mismo como se la ganó, se la comió y la derrochó. Porque él nunca pensó como rico. El que piensa como rico puede comenzar con 1 peso y llegar a tener millones. El que no piensa como rico comienza con millones y queda con 1 peso. Porque la riqueza no está en el bolsillo. La riqueza está en la manera de pensar. ¿Cómo piensas? Hay gente que tiene plata y piensa como pobre y vive como pobre. Hay gente que no tiene plata, piensa como rico y un día llega a ser rico. Y eso son palabras de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Segundo, ¿qué produce? Cambio en nuestra manera de sentir. Porque una cosa es que yo piense y otra cosa es cómo me siento. Yo pienso que soy hijo de Dios, pero a veces se siente hijo del diablo. Vive en la miseria y dice que es hijo de Dios. Si dices que eres hijo de Dios, debes sentirte un hijo de Dios. Pero si no se siente, de nada sirve tenerlo. Miremos ahí en Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del que nos amó. Pablo, ¿qué decía siempre? Porque con Cristo, ¿qué? Somos más que vencedores. ¿Cómo se sentía Pablo? ¿Como un perdedor? Como un vencedor. Pablo siempre se sentía un vencedor. Es más, él dice, aunque yo esté caído, nunca derrotado, nunca acabado. Él se sentía como un vencedor. ¿Cómo te sientes tú? No depende de lo que tienes, sino cómo te sientes, cómo eres. Para Dios es más importante el ser que el tener. Hay gente que vale por lo que tiene y hay gente que vale por lo que es. Hay gente que para sentirse importante debe tener algo, debe tener el mejor carro. Quítale ese carro y ¿en qué queda? En nada. Porque él no se siente. Hay gente que anda en una carcacha, pero él se siente importante. Y él es importante.
No es qué tienes, sino qué haces con lo que tienes, que eso es muy diferente. ¿Cómo te sientes? Debes sentirte un bendecido, debes sentirte una bendecida. Si tú no te sientes un bendecido, pueden orar quien ore. Puede Jesucristo mismo descender y orar por ti, pero si no te sientes un bendecido, no vas a ser un bendecido. De hecho, eso es lo que pasaba. El pueblo de él, ¿cuántos dice que creyeron en su propio pueblo? Ninguno. Por eso ahí dice que no pudo hacer milagros. Así haya sido Jesús mismo el que oraba por ellos. No depende de quién ora por ti, sino cómo te sientes tú. No es qué mensaje vamos a predicar hoy, ni quién va a orar, sino qué disposición traes tú. Si tú vienes dispuesto a recibir un milagro, vas a recibir un milagro. Pero si tú no vienes dispuesto a recibir un milagro, no vas a recibirlo nunca. Porque todo depende de tu disposición, de tu manera de sentir, de tu manera de pensar. Tercero y último punto, cambio en nuestra manera de ver las cosas. Cuando nosotros somos agradecidos, cambia nuestra manera de ver las cosas. Otros tal vez pueden ver como poca cosa lo que tú tienes, pero tú la ves como algo importante. Y eso te convierte en una persona agradecida. Una historia que tú ya la conoces. Miremos ahí en Números, capítulo 13, versículos 30 y 31. Números 13, 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y sigue ahí el comentario, y para ellos nosotros no somos más que unos cucarachas y saltamontes. Hay dos formas de ver allí, y esta historia no te la leo toda porque tú ya la conoces, cuando mandan espías a la tierra prometida para poder entrar. Caleb, ¿cómo mira eso allá? Como una tierra de oportunidad, porque habían gigantes. Y las frutas y todo lo que allá se daba también, ¿cómo eran? Gigantes. Pero los que fueron con él, ¿qué dijeron? No, es imposible que nosotros vayamos allá, porque allá hay gigantes. Dos formas de ver las cosas. Para Caleb era una tierra de gigantes, pero una tierra de oportunidades y que podían ganar. Para los otros, una tierra de gigantes, donde ellos, frente a ellos, no eran más que una pobre cucaracha. ¿Cómo ves tú las cosas? Los problemas solamente los podemos ver de dos cosas. Como oportunidades para esforzarme y mejorar, o como obstáculos para poder seguir. Depende de cómo tú ves las cosas. Los problemas son problemas, y las hay aquí en la Conchinchina, seas cristiano o no seas cristiano. Siempre van a haber problemas en nuestra vida. Por lo tanto, la dificultad no está en el problema, sino cómo veo los problemas. Los problemas solo los puedo ver desde dos ópticas. Lo puedo ver como impedimento para yo avanzar, o los puedo ver como oportunidades para mejorar. Amén. Cuando tú tienes un problema en tu vida, solo tienes esas dos opciones. O los ves como algo imposible de superar y hasta ahí llegas, o los ves como una oportunidad para mejorar. Estoy teniendo problemas en mi negocio. Ah, bueno, es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para arreglar ciertas cosas que tal vez no lo está haciendo, para tener una mejor atención al cliente, para innovar. ¿No será que ese producto que tienes, el único que lo usaba era Adán, pero ya no está? Y por eso ya no se te vende. Cuando hay problemas, solo veo oportunidades para mejorar. Es más, la sociedad, ¿por qué evoluciona todos los días? Porque hay alguien que se está dando cuenta de los problemas y los está superando. ¿Por qué tienes tú un celular? Porque alguien vio un problema
que quería comunicarse con alguien que estaba en otro lado y no había cómo hacerlo. Y él no lo vio como un impedimento, lo vio como una oportunidad de avanzar. ¿Y qué inventó? Celular. Alguien dijo, pero qué problema, yo quisiera también ver televisión o algo en ese celular, pero no puedo. Bueno, alguien lo vio como oportunidad de mejorar. Y entonces inventó otro mejor. Depende cómo ves tú los problemas. Como oportunidades para avanzar, esforzarte y crecer, o como un impedimento para seguir adelante. El agradecimiento hace que tengamos una mente con pensamientos positivos. Nuestros pensamientos hacen que tengamos una mejor actitud. Y nuestra actitud hace que tengamos más de lo que ahora tenemos. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a utilizar esta oportunidad para agradecerle por lo que tenemos y convencidos de que Jesucristo nos va a dar más.